Ok, ahora sí, vamos a comenzar entonces con algo así como la segunda parte de este caso que habíamos estado viendo en forma conjunta, el caso de María, un asma aprendido. Habíamos llegado a esta situación, ¿recuerdan? Este era el cuadro final que describía la situación general de lo que le estaba sucediendo a María. Recuerdan que creo que finalizamos con eso, ¿no? Eh, ¿Cuál era el vínculo más importante que debíamos tratar de eliminar? Y bueno, llegamos a la conclusión que era el que vinculaba las respuestas condicionadas de ansiedad con las respuestas condicionadas asmáticas. Sin embargo, había un montón de aspectos que se podían considerar. Alguien pensó en la parte izquierda del gráfico y sugirió ver la forma de eliminar estos vínculos, otros pensaron más en lo que sostiene y refuerza esta respuesta. Todas estas respuestas eran correctas. Eh, antes de comenzar, me gustaría con ustedes reflexionar una cuestión más global que, que probablemente no se haya hecho en otra asignatura. Eh, las diferentes corrientes, las diferentes corrientes psicoterapéuticas, que en definitiva buscan aliviar los padecimientos de las personas, apuntan o tienen, digamos, en su base la idea de cuál es el lugar donde se debe operar. Me gustaría que juntos por lo menos veamos las tres más grandes corrientes, aunque hay muchas más. A ver, ¿cuál sería el objeto de estudio y de trabajo, de abordaje y de intervención en la psicoterapia, en este caso de refuerzo, de tipo conductista o cognitivo-conductual? En la terapia cognitiva, esta es más claramente, esta que estamos viendo es más claramente conductual. Y, por ejemplo, en el psicoanálisis. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es, cuál se les ocurre a ustedes que es el objeto de trabajo de cada uno de ellos? ¿Qué tienen en común y qué tienen de distinto? Sí, Capaz Mariana. capaz que en el, no sé si se me escucha. Se escucha, pero voy a ponerlo un poquito más fuerte, a ver si. A ver A ahora. ver ahí. ¡Oh! Ahora es re fuerte. No, ahora tengo que bajar. Eh, Capaz que en el psicoanálisis sería un abordaje más de tipo ver qué sucedió en la infancia, si alguno de esos vínculos no estuvo bien desarrollado o esperablemente desarrollado, o lo que es esperable, quizás se abordaría por ahí. Bueno, fíjate, ahí Que, tenés una linda punta para comenzar. Este, eh, a ver, dentro del psicoanálisis, las psicoterapias de orientación vincular son las que están más relacionadas a las psicoterapias de grupo o a las psicoterapias de orientación británica kleiniana, digamos, para ese lado. No era lo que le interesaba a Freud. No sé si en su vida usó la palabra vínculo. Realmente, no recuerdo haber leído la palabra vínculo, o sea, como algo que toma relieve. Entonces, sigamos apostando un poquito más. Fíjense que hay una materia que es psicología de los grupos, que en principio, hasta donde yo recuerdo,
en su momento, Susana Pintos, que fue la titular durante muchos años, la centró en el estudio de los vínculos. Tenía orientación psicoanalítica, pero muy orientada al trabajo grupal, al trabajo de pareja, al trabajo de familia. Esto se correría inclusive para las psicoterapias que incluyen un abordaje más sistémico. Tomando un poco lo que decía Mariana con respecto al psicoanálisis, yo creo que se abordaría más el tema del síntoma en sí, ¿En dónde? como ver, Acá por ejemplo, en este caso era del asma, ¿no? El asma prendida. Por ahí creo que en ese teórico habíamos todos apuntado a eso, como el tema de la madre, qué sé yo, calculo que a eso se refería Mariana, pero el psicoanálisis se basaría en el síntoma en sí, como ver qué pasa con ese síntoma. Yo lo pienso desde el lado de las estructuras, como decir, es una histérica, una cosa así, no sé si me explico. sí, sí, sí. Lo que pasa es que vos sabés que no sé si estoy, era Diana, ¿no? No sé si estoy del todo de acuerdo. En realidad, a fuera de ser sinceros, apuntan mucho más al síntoma las psicoterapias de orientación cognitiva conductual. Las psicoterapias de orientación psicoanalíticas tienden a hacer un abordaje que revisa estructuras subyacentes que generaron o que coadyuvan a generar el síntoma. ¿Sí? Y lo que Sí. importa es como desmontar esa organización. Claro, yo me refería a agarrar el síntoma, pero para ver cuál es el origen. Ujú. Sí, sí. Eso es en cuanto a la orientación. Ahora, la entidad de estudio. Yo creo que va por un tema más como del trauma y del inconsciente, más que Ya, de ver el síntoma visualmente. sí, no sé quién habla, estoy de acuerdo contigo. Dayana era, No, Lara, ¿eh? Lara, Lara. Lara, estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo inconsciente? Y lo inconsciente es como lo que básicamente te quedó de algún trauma que tuviste en la infancia. Eso es como, por eso también lo critican a Freud de determinista infantil. Y nada, no me acuerdo bien cómo era el caso, no lo tengo acá, pero me acuerdo que tenía como que decía algunas relaciones con los padres Ah, que tiene que ver un poco con la historia infantil. Entonces yo creo que el psicoanálisis lo llevaría más por ese lado y trataría el síntoma como una aparición de ello que está reprimido en el inconsciente. sí, estamos de acuerdo en eso. Justamente era lo que tratábamos de discriminar recién. El síntoma sería el derivado de algún tipo de fractura en la organización, y esa organización es arcaica, o al menos se ha dado y se ha construido históricamente en la relación con los otros y fundamentalmente con la familia primaria, ¿no? Esto me parece, ¿está bien traducido? Sí, sí, sí. En esto estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es eso del trauma? Eh, eh, ¿Qué es eso de eh, el inconsciente? Es el objeto de estudio. Sí, El objeto. pero ¿qué es ese objeto? Digamos, ustedes, acá hay un problemita. El inconsciente o el trauma es un constructo, es una construcción mental y un rótulo verbal que utilizamos para denominar a algo. ¿Se entiende? En todo Sí, se caso, entiende. en todo caso, la pregunta la voy a formular como más fácil y basándome nada más que en la idea de trauma. Y en el trauma, ¿qué es lo que aparece? Y el síntoma. No, eso es lo que aparecería después, ¿no? Pero a ver, supongamos que fulanito le pasó tal cosa que quedó traumado, decimos, para simplificar.
¿Qué quiere decir eso? Porque está costando un poquito darnos cuenta. Una vivencia desagradable. Tuvo una vivencia desagradable. ¿Y qué pasó como producto de esa vivencia? Sí, Un sí. reflejo Se de... reprimió. ¿Era? Sí, pero suponte que se reprimió, que se reprimió. ¿Qué se reprimió? La respuesta que no tendría que dar. Puede ser, pero Algo que no es es sostenible algo, para el consciente es algo más fácil todavía. Le estoy preguntando algo tan fácil. y algo que no es sostenible para el consciente. El consciente no lo puede sostener, entonces lo reprime. ¿El consciente o el sujeto? Sí. Bueno, sí, sí, Les resulta doloroso. Bien, claro. ¿qué cosa es lo que reprime? El, Los nodos que se asocian con el acontecimiento traumático. A los nodos. Bueno, ahí ya estamos más complicados porque entramos en teoría de redes. reprime la vivencia, lo teoría de que red. pasó en ese momento. Chicos, el recuerdo. Hay una ablación en la memoria. Mm. Lo que desaparece es una representación. Lo que queda inhibido es una representación consciente de. O sea, la representación subjetiva que uno puede contar de un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? Y de un episodio. O sea, básicamente lo que se saca de la conciencia, se elimina de la conciencia porque resulta muy doloroso para el sujeto, es un episodio de vida o lo que él interpretó de un episodio de vida. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Digo porque acá marcamos una muy interesante, me parece a mí, yo la encaré por este lado de la clase pensando en que marcamos una interesantísima diferencia, porque acá lo que tenemos en la pantalla, lo que estoy compartiendo, el ente sobre el que se está operando es un sistema de hábitos, un sistema de conexiones, estímulo-respuesta. No está trabajando sobre una representación. ¿Se entiende? En realidad acá está pensando digamos, el terapeuta que se armó esta configuración, que hay un sistema de hábitos, de relaciones, estímulo-respuesta, la mayoría de ellos aprendidos, que son inadaptativas, no convenientes, dolorosas para el sujeto. Y un sistema de hábitos no es una representación. ¿Se comprende? Se ve aquí en donde existe, digamos, por parte del conductismo puro y duro, un escamoteo de un aspecto realmente trascendente del proceso cognitivo humano. Esto es la memoria, que es memoria de representaciones. Esto es episodios y recuerdos que han sido eliminados, interferidos, contaminados, segmentados, parcialmente escondidos, tergiversados. Pueden suceder todos estos fenómenos. Pero acá, Perdón. sí, Es como que ahí en el esquema estaría como el estímulo y la respuesta, pero no está la comprensión. claro, exactamente. Acá hay un sistema de hábitos, un sistema de estímulos, respuestas condicionadas, aprendidos. Estos son genéticos, estos son aprendidos, estos son consecuencias, estos son derivados, estos están por generalización de esto, del otro. La mente acá brilla por su ausencia. La conciencia no estaría acá incluida, sería. No, y esto es muy importante, y la memoria es un sistema de hábitos. Por eso es que toda la parte que ustedes están viendo, teorías del aprendizaje en el sentido conexionista, prácticamente elimina la mente. Estoy hablando de los puros y duros, ¿no? O sea, Sí, sí.
porque después cuando se incluyen desde algunos cognitivos como Tolman, digamos, que empiezan a hacer aparecer metas e intenciones, eso muy al principio, hasta lo que sería la psicoterapia cognitivo-conductual, es una hibridación de ambas cosas. Pero claramente, yo diría, en el modelo freudiano temprano, inclusive aparece un modelo energético. Recuerden que en lo que sería la primera tópica en el momento inicial, es que aquella representación que de alguna manera resultaba muy insatisfactoria, muy dolorosa, complicada para sostener conscientemente en el sujeto, encontraba una derivación por una serie digamos, de desplazamientos por el cual la energía iba saliendo por otro lugar, por un lugar que finalmente era el síntoma. ¿Sí? Es decir, hay una concepción que en la base es casi neuropsicológica, porque esa energía no puede ser más que un mecanismo electroquímico y no puede ser más que sinapsis en el sistema nervioso, aunque, digamos, incluyendo los dos sistemas, ¿no? Porque en definitiva también hay respuestas simpáticas y parasimpáticas, además de las del sistema nervioso central. Pero acá, a mí no sé, más que nada quería compartir con ustedes, porque esto conceptualmente te ubica mejor, me parece a mí, entender que acá estamos frente a una persona que está entendiendo que las circunstancias que le suceden a esta niña María son producto de un sistema de hábitos, o sea, un sistema de aprendizajes mal aprendidos, o sea, aprendizajes que deberían ser inhibidos porque la conduce a una situación de sufrimiento y de riesgo. Pero no quita que no puedan funcionar, por ejemplo. Para nada. No, no, no. Claro, sería No, como no. una Lo que digo teorización. no, no, claro que no, Mariana. Estamos metateorizando, sería. Exactamente, exactamente. Esa es la idea, Mariana. Por eso, como alguna vez comentábamos con alguien, a mí en el teórico no me interesa repetir lo que ustedes ya saben o repetir lo que ya está escrito. Lo que me interesa es que podamos pensar los sistemas de este modo, desde otro lugar, teorizar y metateorizar, poder comparar sistemas que aparentemente son muy distintos y que en algunas cosas, si después se ponen a reflexionar, van a ver que, por ejemplo, el cognitivismo va a tener como objetivo modificar las representaciones, porque lo que va a ser doloroso para el sujeto, en el caso del cognitivismo, va a ser una representación errónea, o una representación errónea, o una representación inadecuada, incompleta, y que no le permite accionar, entender, comprender, atribuir y producir y hacer de un modo que sea menos doloroso para la circunstancia de la que se trate. En ese sentido, está mucho más cerca el cognitivismo del psicoanálisis que ambos del conductismo puro y duro. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, maravilloso. Ahora entonces seguimos, nos ponemos nuevamente la camiseta de conductistas y seguimos adelante con la clase y vemos el aspecto que continúa. El objetivo de esta presentación más o menos detallada es para que ustedes tengan quizás la única oportunidad en la carrera de ver un abordaje puramente conductista. Que a veces uno es bastante acelerado, bastante predispuesto a decidir a través de un juicio esto es bueno y esto es malo, y uno en general no lo conoce lo suficientemente bien. Frente a esta configuración que vimos adelante, algunas de las preguntas que el terapeuta se hace.
¿Qué técnica utilizar? Bueno, en este caso eligió utilizar la desensibilización sistemática. ¿Cómo? Lo primero que se utilizó es, primero que se procedió es, hay varias técnicas. Como aquí, esta persona ansiosa inmediatamente conectaba con el ataque de asma, lo primero que se propuso el terapeuta es bajar el nivel de ansiedad general que esta chica tiene. Para eso la entrenó en una de las técnicas más difundidas que existen, que es el método de Jacobson. A ver si yo hago esto, ustedes me siguen, y si no, les comparto pantalla de nuevo. ¿Están viendo? Vamos a comenzar a realizar la relajación muscular progresiva de Jacobson. Consiste en tensar y relajar los músculos de nuestro cuerpo para aprender a diferenciar el estado de tensión y relajación que se producen en él. Se oye pero no se ve, Podemos profesor. relajarnos cuando estamos preocupados o sintamos tensión emocional debido a la ansiedad. Se trata de ir apretando con fuerza los músculos que yo te vaya mencionando, de forma que sientas la tensión, pero sin hacerte daño. Y cuando yo te indique, lo relajas soltando toda la tensión de forma repentina, con la finalidad de sentir la diferencia entre tensión y distensión. Al tensar una zona de tu cuerpo, puede que sientas un ligero hormigueo o sensación de calor. Eso está bien. Permítete sentir esas sensaciones. Ahora colócate en una silla o sillón confortables, en una posición cómoda, y cierra los ojos. Vamos a proceder a relajar el cuerpo y a dejarnos llevar por las sensaciones. Vas a tomarte unos segundos para ponerte en contacto con tu interior y aislarte de los ruidos externos. Vas a sentir tu cuerpo y te vas a acomodar hasta que tu posición se haga más confortable. Siente tu cuerpo relajado, sin tensiones, y respira profundamente, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca, con un ritmo más lento que la respiración habitual. Inspira, siente el aire en tus pulmones y abdomen y expúlsalo lentamente, como si quisieras apagar una vela en varios segundos. Respira profundamente, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca. Con cada inspiración y expiración, nota cómo el cuerpo va quedando suelto, relajado, tranquilo. Siente cómo el entorno se vuelve más agradable. Voy a adelantar un poquito. Incluso la yema de los dedos y los nudillos quedan suaves, relajados. Nota la diferencia. Antes tensión, ahora relajación. Deja que tu respiración se haga suave. Suelta. Quito el brazo derecho. Para ello aprieta el puño derecho y estira el brazo. Siente la tensión que se genera en los dedos, en la mano y en todo el brazo derecho. Mantén esa tensión y suéltala. Relaja la mano, relaja el antebrazo, relaja el cuello, la muñeca. Bien, vuelvo. En las diapos van a encontrar el link, y hay innumerable cantidad de ejemplos con voces masculinas, femeninas, como ustedes prefieran. Quería que escuchen este cachito. ¿Pescaron qué característica particular tiene este método?
Yo tuve que rebobinar un par de veces para que se escuche bien. La música de fondo. No, sí, digamos, la música de fondo ayuda, porque todo es un ritmo, viste, muy lisito, ¿no? Muy monótono y monocorde, eso ayuda, pero hay algo particular que tiene esta técnica que en general, si algunos de ustedes han hecho yoga o han hecho stretching o algún tipo de actividad por el estilo, inclusive en Tai Chi, en Qigong, El control de la, perdón, sí, Mariana, sí. no, el control de la respiración. Bueno, en todos tenés control, ¿no? O sea, creo que en todos de alguna manera te sugieren y te inducen una respiración profunda, lenta, acentuada. Esto es fantástico. A ver, un pequeño break. eh, Como todos nosotros vivimos en un universo absolutamente poblado de tensiones, y más allá de que cierta parte de cierto monto de tensión es requerido y es necesario para progresar en la vida, eh, de todos modos, eh, no está mal tener a mano técnicas como estas que nos pueden ayudar en situaciones personales en las cuales nos advertimos, digamos, como muy tensos y demás. Y bueno, tener a mano estos artilugios, estas herramientas, realmente nunca está de más. Es como aprender a relajarse, nunca está de más. ¿Sí? Y esta técnica, pero, a ver, por allí alguien escribió, la voz de la persona es tenue, sí, sí, la figura de fondo está fija, sí, eh, pero hay algo más particular. ¿No ¿Alguno de ustedes ha hecho yoga o cosas por el estilo? Sí, Rosana, sí. Quizás no fue muy rápido y no se dieron cuenta. Yo tampoco, pues son 20 minutos, no quise escuchar demasiado tiempo para no perder demasiado tiempo. Eh, las indicaciones, no, todas te dan indicaciones así viste, muy suaves. La profe de yoga también, el profe de tai chi o de qigong también te da indicaciones muy mansas, muchas veces muy metafóricas, ¿no? O sea, para que la imagen te acompañe en la relajación, eso suele pasar. Pero saben, se los digo yo, si no lo han pescado y si quieren volvemos y lo escuchamos. ¿Saben cuál es la cuestión particular de este método? Es que empieza en contractura y después produce la relajación. Vieron que yo volví al punto ese en el cual decía apretá el puño de la mano derecha. Bueno, porque esta técnica, si bien vos estás recostado en un lugar cómodo, confortable, donde no hace frío, no hace calor, el ambiente tratás de que sea lo más distendido posible y demás, eh, la indicación no es comenzar por tratar de aflojarte, sino por contraerte, ¿no? O sea, supongan así que ustedes están así y dicen, bueno, apretá el puño, apretalo hasta sentir, digamos, las uñas en la palma de la mano. Y una vez que sentís eso y sentís toda la contractura del brazo, sentís la tensión que se está produciendo en el brazo hasta el bíceps, recién cuando eso está a ver, en este momento yo estoy jugando al tenis, en este momento estoy cansado, empiezo a sentir cansancio, ahí viene la relajación. Toda la técnica de Jacobson ahí sí, como todas las técnicas de relajación, son de afuera, o sea, de las puntas de las extremidades hacia adentro, hacia el centro del cuerpo, pero la particularidad que tiene es que empieza con contractura y luego va a la relajación. Es una técnica realmente si tienen 15, 20 minutos, eh, creo que la pueden probar, les va a resultar interesante conocerla, les va a resultar, creo yo, en algún momento de su vida les puede resultar útil. Si se quedan dormidos, mejor,
Quiere decir que la están haciendo muy bien, logran una relajación total. Bien, Profe, ¿me pasarías el link? Así como para sí, como no, si a ver, ahora voy a compartir de nuevo, ¿eh? que justo estoy incursionando en la meditación y todo, yo creo que me agarré ese link. Ah, re bueno, sí. Para un cachito, les comparto pantalla. ¿La están viendo? Sí, ¿Están viendo el PPT, la pantalla, el PowerPoint? Bueno, si querés probar, hay un sitio en internet y ahí les puse el sitio de YouTube de este en particular, pero ni bien abrís este te aparecen 4 o 5 más, o sea que podés explorar el que más te guste. ¿querés copiármelo y pegármelo en el chat de acá? Sí, Cómo no, si puedo, con gusto. mil gracias. Ujú. Genial, profe, la próxima Ahí, clase, ahí, ahí va, ¿eh? Este es les pongo, relajación, les pongo, ahí fue. buenísimo. Después te doy mi reseña. Yo te digo, la primera vez que lo hice me quedé dormido. Bueno, está bien, me gusta. ¿Mm? Sí, está bueno. Bien, antes de ir al paso 2, quiero que pensemos juntos, ¿cuál será el motivo último por el cual se utiliza, más que se utiliza, esta técnica efectivamente es eficaz? En las situaciones de ansiedad, también en las situaciones, esto en general, en las situaciones de miedo, o sea, si estuviésemos tratando una fobia en un modelo de este tipo conductista o cognitivo-conductual, seguramente usaríamos una técnica parecida. ¿Cuál es el principio por el cual es indicado una técnica de relajación frente a situaciones de este tipo? Intentar controlar el estrés, la parte biológica que afecta. Sí, 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 claro, es para eso, Mariana, sí. Pero algo así como para que lo entienda cualquiera, ¿por qué esa técnica y no otra? Porque también podría haber otras, ¿no? Finalmente, te pinchas un clona y vas a lograr el mismo efecto. Corregir la conducta, sí, no sería lo mismo. Y claro, Es un hábito, genera un hábito. esto sería un clona, un clona conductual. Perdón, clona es clonazepam, a eso me estoy refiriendo, Sí, ¿no? sí. Un ansiolítico. O sea, uno podría tomar cualquier ansiolítico y produciría el mismo efecto, pero no están indicando un ansiolítico, están indicando una técnica conductual. ¿Y por qué es eficiente? Vamos a revisar juntos. Supongamos, y realmente quiero que colaboren, supongamos que nos encontramos nosotros en una situación de temor, de miedo o de ansiedad. ¿Podrían describir la semiología? ¿Saben qué es la semiología? El conjunto de síntomas que describen un cuadro, de señales que describen un cuadro.
¿sí? Tenés fiebre, tenés puntitos, te duele la garganta, tenés puntitos blancos, tenés angina. ¿Cuál sería el conjunto de señales que describen una situación de temor, de ansiedad, etcétera? Y si es un ataque de pánico, por ejemplo, puede ser, no sé, palpitaciones, sensación de que no puede respirar. Y aunque no lo fuera, bien Mariana, y aunque no fuera un estado de pánico, porque lo que sucede en las situaciones de estado de pánico es que esto se explota como a la máxima potencia, ¿ya? Pero, y esto lo podemos probar, conductualmente y, digamos, científicamente lo podemos probar. Si yo, mira, es más, ni siquiera estoy ansioso, estoy viendo una película que me tiene un poquito, ¿viste? Tenso, una película que no tiene nada que ver conmigo, que son de seres fantasiosos, qué sé yo, que yo sé que son bolazos, que es una ficción, sin embargo estoy tenso. Si me colocan un galvanómetro en la piel, el galvanómetro indica, ¿vieron lo que se llama piel de gallina? La piel de gallina es producto del poder de las puntas, es que estás produciéndose una estática, se está moviendo corriente. Y efectivamente, cuando estamos asustados, temerosos, ansiosos, con un galvanómetro podemos ver si la persona está y cuánto está. Un galvanómetro es un aparatito que se pone para medir el flujo de corriente, ¿no? O sea, ahí con unos cositos acá en la piel, tiki tiki, se puede sacar perfectamente qué tan... Bueno, ustedes vieron, ahora dígame que no y me mato, alguna película de esos de detectores de mentiras que se veían como cositas así, como si fuera un electro, ¿no? ¿Saben qué es? Un galvanómetro. Porque lo que está registrando es, bueno, cada vez más sofisticado, pero en principio la respuesta galvánica, o sea, el flujo de electricidad, está midiendo tensión arterial, ritmo cardíaco, sudoración, etc. Bien, revisemos. Tenemos hasta ahora una cosa propuesta por Mariana. ¿Qué más nos pasa cuando estamos asustados, temerosos, ansiosos? A ver, hay un chat. Puede llegar a haber, sí, puede haber paralización o bloqueo, pero también estaríamos en una situación un poquito quizás más extrema, ¿no es cierto? Porque recuerden que el bloqueo, la paralización, como comentaba la compañera, caería dentro de lo que nosotros denominamos situación de freezing. ¿Se acuerdan cuando lo estábamos revisando al principio? Cuando hablamos del reflejo de orientación y de cómo un reflejo de orientación podía llevarnos a una situación de congelamiento. Si recuerdan, era la clase que hablábamos del reflejo del bicho bolita o de la araña que se encoge sus patas y parece estar muerta. O el peor estado humano, digamos, peor en cuanto a gravedad y similitud, es la catatonía. Pero no vayamos tan lejos, simplemente revisemos en nuestra propia historia, nuestro propio acaecer humano. Sí, cuando estás ansioso te pones nervioso, pero cuando... Queremos o luchar o huir, digamos, ese mecanismo. todo se prepara en el cuerpo para Claro. luchar o huir, esto es cierto. Sí. ¿Y qué es lo que se prepara? Vos dijiste, aumentar la presión, creo que dijiste, Sí. o la presión arterial. Las pulsaciones, dije yo. Suben las pulsaciones. Bien, aumenta las pulsaciones, pues el Sí. ritmo cardíaco. Si La yo- frecuencia, sí, respiratoria.
la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. La tensión muscular y la Es que tensión muscular también. la tensión arterial hace ¡bing! Mirá, Sí. el abuelo tiene 23. Puso nervioso y le dio, hizo una CB. Mm, mm. ¡Pum! Pegó un salto. El clásico salto, digamos, la imagen clásica es el hombre de 30, el hombre de 50 para arriba, el tano calentón, que el tipo se empieza a enojar y se pone violeta, y en ese momento están todos los indicadores allá arriba. Y vos decís, uy, yo pensé que le iba a dar un infarto, ¿no? O sea, uno se asusta, dice, uy, pensé que le iba a dar un infarto, pobre hombre, mirá cómo se puso. Sí, hay algunos otros indicadores, quizás el de la piel no lo conocían, hay otros indicadores, digamos, son todos procesos simpáticos y parasimpáticos eventualmente. Otro que ustedes pueden advertir es la dilatación de la pupila. Cuando no se acuerden de algo, porque quizás nuestra cultura es muy deficitaria en enseñarnos a reconocer nuestras propias emociones. Realmente, no nos enseñan, así como sabemos más discriminar diferentes tipos de colores, si quieren, porque, bueno, la moda, y entonces sabemos que eso es azul Francia, aquello es no sé qué, pero sabemos bastante poco, digo, en general, nuestra comunidad lingüística no dispone de una sensibilidad a la producción de descriptores precisos para decir, bueno, lo que tengo es miedo, lo que tengo es ansiedad, lo que tengo es pena, tengo angustia, somos porque realmente nos enseñan muy poco a hacernos amigos, digamos, o sea, a reconocer lo que sentimos. Una de las cosas que nos sucede en situaciones de ansiedad es que se produce dilatación de las pupilas. Y es, ¿no? O sea, ¿vieron? Cuando no, les iba a decir recién, cuando no les aparezca de la propia historia autobiográfica, digamos, la respuesta, a veces nos ayuda los dibujitos, las caricaturas, las pinturas, el mundo artístico en general nos puede ayudar. Y te dice, se quedó con los ojos así. O sea, miró, claro, ¿por qué? Porque en realidad el organismo está tratando de captar la mayor cantidad de señal posible frente a lo temido, lo que genera la ansiedad. Esto es curioso porque nos produce dilatación de la pupila, lo que nos produce ansiedad, pero también nos produce dilatación de la pupila estar frente al objeto de amor o al partener sexual, digamos. El partener o la persona que nos produce atracción sexual o que nos produce agrado, en un sentido más amplio. También, otra cosa que sucede es que hay control excesivo o descontrol excesivo de los esfínteres. Me permiten ser un poquito maleducado, pero digamos, el lenguaje corriente, a veces la sabiduría también está ahí. Dicen, se le frunció él, es por el susto. O se cagó todo. Al revés. Estos son fenómenos que efectivamente pasan. A veces sucede que simplemente son situaciones insinuadas, apenas expresadas conductualmente, no llegan a expresarse en su total magnitud. Pero si uno se encuentra con situaciones lo suficientemente graves, si uno se enfrenta a situaciones lo suficientemente graves y delicadas, en nuestro sistema mental no quiere decir que lo sean de verdad. Alguien puede sentir un gran temor porque tienen que hacer una pequeña intervención para sacarle un lunar, y otro tipo puede entrar a los algodones como a las azucenas, como dice la canción, ¿no? Hernández, el poeta. Entro a los algodones como a las azucenas.
Eh, Es más o menos como esa película de Darín, que él era epiléptico, pero él ya sabía antes de que le agarrara la crisis epiléptica que le estaba por agarrar. Entonces él generaba un mecanismo para salir lo más indemne posible de esa situación. Entonces sería como que en este caso la respuesta condicionada de la ansiedad que después le va a generar la crisis asmática, si la reemplaza por el momento de relajación, estaría evitando quizás que la crisis asmática sea tan... A ver, no la invoco a la pared. Eso. Sí. No la invocaba al blanco de la pared. Sí, claro. Sí, en el caso de la epilepsia, efectivamente existe una cosa que se llama pródromo, que es un estado electroquímico antecedente efectivo que la persona le permite reconocer la inminencia de un ataque. Sí, efectivamente es así. Bien, en este caso, toda esta voltereta que estamos dando es para decir, cualquiera de nosotros, díganme, pónganme un like, aunque sea, si todos nosotros entonces ahora tenemos claro qué es lo que sucede cuando una persona está ansiosa. Hay toda una serie de señales a la que hay que sumarle, creo que Mariana o alguien por allí lo comentó también, que es casi inevitable que conjuntamente con todas estas señales del sistema simpático, del sistema nervioso autónomo, también hay señales del sistema nervioso central. ¿Cuáles, por favor, ayúdenme, cuáles son las señales del sistema nervioso central que están más presentes en una situación de ansiedad? Está bien, Rosana también agregaba algunas cosas como el descontrol homeostático, la sudoración en el organismo, sí. En cuanto al grupo de señales que podemos advertir en el momento en que una persona está ansiosa, sí, es correcto. Pero bueno, ahora estábamos en el sistema nervioso central. Todas estas cosas eran en el autónomo. No es tan claro que sean del sistema nervioso central. Esto que decíamos de la huida Perdón, o la no, lucha. claro, pues Rosana dice las emociones, pero no es tan inmediato y evidente que aquello que denominamos emociones no esté mucho más cerca de lo biológico y más cerca de lo simpático parasimpático. Y en el caso cerebral del límbico, muy abajo, y en la amígdala, digamos. ¿Tendrá que ver un poco con la planificación? Sí, sin ir tan lejos. Suponete, Diana, que de repente estás, nada, otra vez, viendo una película qué sé yo, de temor, de terror, y estás tirada en un sillón, pero tu mamá te dice, che, pero sentate bien, Diana, mira cómo estás toda torcida. Porque ¿qué nos sucede? Nos contraemos todos. Cada uno se contrae más, aunque hay lugares privilegiados, podemos, cada uno se contrae más donde ha hecho y ha generado los malos hábitos posturales. Puede ser que nos carguemos acá, muchas personas en esta zona y en las cervicales. Lo que piensen que una persona ansiosa, que en lugar de volcarlo al asma, como en el ejemplo que estamos dando, se acostumbre, se habitúe a coexistir con una situación más o menos permanente de tensión, va a significar más tarde o más temprano, por ejemplo, la aparición de jaqueca nerviosa. Va a aparecer más tarde o más temprano problemas cervicales.
Así como problemas cervicales pueden producir lo otro, ¿no? Pero por eso que recién comentaba Mariana, porque desde el punto de vista del sistema nervioso central, frente a una situación temida, el organismo se prepara para la lucha o para la huida. Para estar preparado para salir corriendo o para atacar, los músculos tienen que estar contraídos y en puntita de pie, ¿no? Como un boxeador que está saltando, pero no sabe si es porque va a pegar o porque se va a correr de la mano que está por recibir. ¿Se entiende? Y fíjense qué cosa curiosa. Acá estamos justo en la puerta de por qué la relajación es válida, de por qué es un instrumento plausible. Como les ponía por ahí, nunca está de más tener otro recurso en la mochila. Es algo que nos puede servir muchas veces. No solo como terapeutas, estoy hablando de nosotros como personas, ¿no? O como mamás, papás, etc. Hay una contradicción inzanjable que si nos damos cuenta, si aprendemos esto ahora, nos va a quedar para siempre. No hay ideas, no hay propuestas. Entre la tensión y la relajación. Sí, ese es el punto. Ese es el punto. Es imposible estar ansioso, igual, contraído y relajado al mismo tiempo. Es imposible. Son mutuamente excluyentes. Pero orgánicamente excluyentes. De modo tal que si vos lográs relajarte, bajás la ansiedad. Es como que la ansiedad en sí misma fuese la contracción, con la contractura muscular. Que si vos tocas la llave esa desde afuera y bajás lográs que la persona se descontracture, esa persona inmediatamente baja el nivel de ansiedad. Va a bajar el ritmo cardíaco, va a bajar la sudoración, va a bajar la presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es una técnica adecuada. Porque son mutuamente excluyentes. La diferencia es que mientras todas las señales en buena medida son reflejos incondicionados, frente a un susto, nosotros no aprendimos a acelerar el ritmo cardíaco. Nos viene dado. Después podemos haber aprendido a asustarnos por cualquier cosa. O asustarnos más de la cuenta por cosas más nimias. Pero la primera respuesta, la respuesta a la situación de temor que aparezca, la aceleración del ritmo cardíaco no es algo aprendido, es algo congénito. Es propio de la especie, y no solo de la especie, de todo el aluvión zoológico. O sea, les pasa también al perrito, al gatito o al ternero. Entonces, son mutuamente excluyentes. No es posible estar relajado y estar ansioso al mismo tiempo. Por lo tanto, si en algunas pocas, y esto es una cosa interesante, en unas pocas sesiones uno puede aprender a manejar las técnicas de relajación, que ni siquiera es necesario ni requiere de la presencia del terapeuta en cada una de ellas. En realidad, la persona puede ser que en unos 20 minutos sea el terapeuta el que hace las indicaciones y genera la técnica, el primer aprendizaje de la técnica de relajación. Pero buenamente el terapeuta le puede indicar la página, el lugar e indicarle, porque sí son terapeutas mucho más indicativos, o sea, que intervienen y dan recetas, digamos, indicarle a la persona, por ejemplo, que a tal hora y a tal hora haga los 15-20 minutos de relajación. O en circunstancias que tienen que ver con la historia del sujeto. ¿Todos entendieron hasta aquí? Bien. Segundo paso.
hay que construir una escala a partir de que se elige este método, hay que generar una jerarquía de temores. No todos los temores tienen el mismo valor. En el caso de esta chica, había desde cosas más vívidas y vinculadas con lugares oscuros, cerrados, con un ejemplo traumático que, como comentaba alguien por ahí, pero también había temor a las víboras, a los ascensores, bueno, el ascensor podría ser por una cosa cerrada, en fin, había una serie de temor, la sangre, había una serie de temores que estaban narrados. Entonces, de alguna manera, hay que licitar, reducir la disrupción, y hay que ordenar una jerarquía de modo tal de que estos procesos de desensibilización empiecen siempre por el de menor cuantía y solo se avanza al escalón siguiente una vez que está consolidado el escalón primero. Y si en el quinto escalón la persona fracasa, hay que volver al primero y hacer todo el caminito, volver a consolidar primero, segundo, tercero, cuarto. Hay que seguir subiendo en la jerarquía, volviendo, tipo como el juego de la oca, ¿no? Vuelva al comienzo, arranque, punto, va a ser más rápido, por supuesto. Acá vamos a hacer lo mismo que me pidió, no me acuerdo si era Diana, pero ya que estamos acá, les paso por el chat un ejemplo de escala de temores para que vean cómo se construyen. Ahora voy a entrar y voy a... ¡Ah! Maravilloso, dice que no se puede. ¿Ustedes están pudiendo entrar? Ah, bien. Ah, voy a... No, está bien, está el link, pero no está... Voy a ver si puedo compartir pantalla con ustedes de otra cosa. Dejo de compartir lo que estaba compartiendo y voy a compartir... Ah, no, porque la abrí en otro buscador y no la puedo compartir porque no me deja. A ver si lo puedo salir a buscar por... A ver si lo puedo salir a buscar por Google. Ah, bien, ahora sí. ¿Lo ven? Este es un cuestionario producido y citado para utilizar en terapia cognitivo-conductual para hacer el escalamiento de temores. Es el más clásico, ustedes saben, piensen, es del año 64. Esto lo pueden, con esta referencia y el nombre del artículo, pueden googlear y se pueden bajar directamente el cuestionario. Es más, si lo ponen en español, es probable que esté en español. Lo más probable, sí, seguro que está.
Sí, cuando entraste dice inglés, español. Ok, perfecto. Ahí le está. Entonces, estamos en un punto, a ver qué dicen. Sí, es el PDF en inglés, sí. Pero bueno, como dice la compañera, se puede pedir que sea, si lo querés en inglés o en español. Pero igual, de todas maneras, con el string de los nombres de los sujetos y pidiendo el cuestionario de temores, seguro que lo sacáis, si no, me dicen la próxima les busco alguno. El asunto es que los cuestionarios estos lo que hacen es invitar a las personas a escalar. ¿Saben qué significa escalar? ¡Ay! Rosana, está sin micrófono. Escalas. Claro, escalar es estimar de forma subjetiva entre algo que es muy poco, casi nada, que es lo que va en cero, y algo que es mucho, muy intenso, que generalmente es en 7. Las escalas son de 0 a 7 o las escalas son de 0 a 5. ¿No? O de 1 a 5 y de 1 a 7. ¿Está bien? Cuando una persona está haciendo una estimación subjetiva, se dice que está escalando. En psicología, escalar, en psicología y sobre todo en psicología científica, escalar es apreciar subjetivamente un grado de. Entonces, en este caso se le pide a la persona, en el cuestionario aparecen una miríada es mucho, miríada serían 1000, pero aparecen un conjunto bastante extenso de posibles situaciones temidas. Se barre por todas esas situaciones temidas y se le pide a la persona que escale entre 1 y 7 cuáles son las menos temidas y cuáles son las más temidas, y con eso se saca el perfil de temores. Una vez que tenemos el perfil de temores, podemos ordenarlo de menor a mayor intensidad. ¿Ah? Bien, voy a volver a compartir el PDF. Perdón, el PPT. Muy bien, entonces se construye una jerarquía que dice que ahora vamos a ver más abajo. Pero antes de eso, el paso 3, este es muy sofisticado y es como clásica pregunta de examen. ¿Qué es? ¿Y cómo puedo obtener un indicador pronóstico? Es decir, ¿cómo puedo estimar cuánto tiempo me va a llevar en esta persona lograr la desensibilización sistemática? Sí, vamos a volver uno para atrás. Sí, de lo que se trata es de inhibir un link, ¿no? Cualquiera de ellos. Acá interviene un fenómeno, una denominación que es común a todo el conductismo con sus bemoles. Es el fenómeno de equipotencialidad. Esto es, si de alguna manera mido el tiempo en que una persona aprende algo, se asume que todos los aprendizajes son equipotenciales. Llevarán el mismo tiempo y esfuerzo. Obviamente aprendizajes de la misma magnitud, ¿verdad? O sea, de entidades comparables.
Por lo tanto, la palabra clave acá es equipotencial. O si quieren, la equipotencialidad de los vínculos y de los aprendizajes. Esto, les digo, es al menos discutible porque sabemos que, ya se sabe ahora, esto es de otro tiempo, sabemos que nuestra sensibilidad y nuestras inteligencias no son igualmente eficientes para todas las cosas. Por allí somos muy buenos para producir inferencias demostrativas, pensamientos lógicos, pero no somos tan buenos para generar analogías y por lo tanto chistes o cosas graciosas o deslizamientos más creativos y originales, y puede ser que seamos muy habilidosos y tengamos una gran sensibilidad fonológica, pero no necesariamente tengamos una buena entonación a una nota. ¿Tenemos oído o no tenemos oído? Por lo tanto, esto es al menos discutible, pero en principio este terapeuta eligió este método y después ahora les voy a proponer otro que sería como más indicado. En este caso se estableció como indicador pronóstico la habituación a un tono puro. Un tono puro es cualquiera que caiga justo en la nota, sería, ¿no? Para el caso más conocido sería 440 Hz, es un La. ¿Eh? Lo da, por ejemplo, el tono del teléfono. El tono del teléfono fijo es un La. Lo da un diapasón. Lo da en la tecla del medio del piano, el La del medio del piano. ¿Se acuerdan qué es habituación? Lo vimos al principio. Uy, qué ruido de tormenta. Escucho unos truenos. Bueno, ¿se acuerdan? Tenía que ver con eso de que cuando uno, por ejemplo, no sé si los que viven cerca del, yo soy de Necochea, pero los que ya me habitué al viento, no me parece tan extraño. O si entro a un lugar, siento un olor y al rato ya no lo siento porque mi sistema se habitúa a eso, digamos, para seguir subsistiendo, digamos. Se tiene que habituar a eso. Exacto. Es adaptativo. Es adaptativo. Y acuérdense, yo se lo formulaba así porque me parece que es la manera más fácil de comprenderlo. Es la inhibición de una inhibición. En realidad, si en este momento entra en cortocircuito la lamparita y empieza a hacer ruido el tubo, eso va a producir una interrupción, o como recién la tormenta, ¿no? Que yo escuché los truenos y comenté, uy, qué tormentón se viene. Porque apareció y llamó a mi reflejo de orientación. Ahora, si la tormenta sigue y los truenos siguen, yo me habitúo a eso y me voy a ver, voy a inhibir lo que fue una inhibición, porque el ruido ese lo que hizo fue generar un reflejo de orientación que interrumpió lo que yo estaba hablando. Involuntariamente, no lo hice a propósito. Y luego, como los truenos continúan, se produce la inhibición de la inhibición. ¿Sí? A eso se llama habituación. Si cualquiera de nosotros tiene la mala suerte de tener un acúfeno, o sea, un lugar en el cual hay un ruidito que se escucha como una fritura, eso no se cura, se coexiste. Y por suerte el organismo es lo suficientemente inteligente y adaptativo como para habituarse al sonido que si uno ni bien le presta atención, lo escucha. Si no, pasa desapercibido y uno tiene un funcionamiento absolutamente normal. Entonces, para tomar, metes un La,
ves el tiempo que tarda la persona en que ese la deje de generar un reflejo de orientación, y ahí tenés el tiempo en el cual, que es la habituación de la inhibición de una inhibición, tenés una medida posible de cuánto tardarías en inhibir la vinculación entre dos cosas como eran la ansiedad y el asma. ¿Sí? Entonces, se utiliza los tiempos de habituación como un indicador pronóstico de qué tan rápido puede ir esa persona borrando las relaciones que había que borrar. Borrando está mal dicho, ¿no? Pero ustedes me entienden. Inhibiendo las relaciones que había que inhibir. Siempre se utilizan indicadores pronósticos. Últimamente, y está muchísimo más generalizado, en lugar de utilizar algún recurso de este tipo que se base en la equipotencialidad, que ha sido muy puesta en entredicho, lo que se hace es ver qué tan rápido funciona la persona en los primeros pasos. En la escala se ve el cuánto tarda en generar la inhibición en el primer segundo escalón. Disculpe, profesor, ¿Eh? pero disculpe una consulta, pero ¿esos son instrumentos estandarizados de medición o lo que está diciendo ahora es como que se haría individualmente de acuerdo a lo que uno, al tiempo que uno ve Para cada en persona. Sí, para cada persona. ¿Pero son instrumentos estandarizados No, de medición? No, No, eso del la, por ejemplo, y eso. Eso sí, eso se manda a un la, se ve el tiempo que la persona genera la inhibición de la inhibición y se calcula el tiempo. Eso sí, Es como una especie de escala, digamos. eso sí está. Te ponen un auricular como el que tenés vos, te mandan Ah, perfecto. Es un instrumento de medición. un instrumento de medición. Perfecto. Por estas otras cuestiones que hemos visto, claramente porque no somos igual de inteligentes, se habla de inteligencia, si ustedes habrán escuchado hablar de inteligencias múltiples, o tan famosa que fue hace unos años la inteligencia emocional, que es un derivado de las inteligencias múltiples. Pero, si quieren, para mí la comprensión es mucho más accesible, clara y sencilla si uno piensa en la sensibilidad a diferentes tipos de fenómenos. Por ejemplo, no es lo mismo, no todos tenemos la misma sensibilidad a las implicaciones lógicas, por una cuestión de aprendizaje o por una cuestión de velocidad de procesamiento, pero innata, pero no todos generamos inferencias a la misma velocidad. Están esos compañeros que hemos conocido en el colegio, en la escuela, y dicen, fulanito es rapidísimo. Es una luz dándose cuenta, es como que genera muy rápido la inferencia. Otra persona es rapidísima para hacer chistes. Y es ocurrente, y porque tiene una capacidad para el pensamiento analógico que no que al contrario, justamente a veces por el contrario, no tiene la persona que tiene un pensamiento vertical, que tiende a ser bastante más estructurado. Y ¿cómo se compadece esto, por ejemplo, con la sensibilidad a las implicaciones semánticas? Hay personas, los poetas son los máximos y más eximios, digamos, artesanos de la implicación semántica. ¿Sí? Son aquellos que además son capaces de construir con subterfugios del lenguaje, digamos, imágenes y sustituciones a través de metáforas, metonimias, etcétera, etcétera. Y no todos tenemos la misma sensibilidad a las implicaciones semánticas. ¿Sí? O sea, y no todos tenemos igual sensibilidad a los sonidos musicales. ¿Acá hay alguien que sea músico o que haya estudiado música? ¿No?
Yo tocaba el bajo, pero de oído, digamos, con tablatura y eso, no estudié música. Bueno, pero si tocabas el bajo Eléctrico. eléctrico, Sí, claro. Bueno, fíjate que al menos seguramente tenés una gran sensibilidad a los ritmos, ¿no? claro, El bajo marca ritmo, ¿no? O sea, sí, marca tiempo, o sea, ¿no? sí, Y no viene todo junto. Una cosa es, vos podés tener una gran sensibilidad para discriminar el tono puro, pero no necesariamente un buen ritmo. De hecho, lo ves en un pianista que es duro, que está tocando y se come la partitura, lo hace muy bien, pero los tempos no son buenos. Y si los tempos no son buenos, no transmite. no. Ah, qué lástima, no lo tengo a mano. Hay en YouTube por ahí una mujer fascinante, una gran pianista, que toma el mismo tema, que yo no me acuerdo si es el feliz cumpleaños. Sí, toma el feliz cumpleaños y lo toca como Vivaldi, como Bach, como Brahms. O sea, se recorre todo el espinel de los diferentes autores, por supuesto que le agrega algunas cosillas para darles mayor forma, pero básicamente lo hace cambiando los tempos. Bueno, decíamos, tu sensibilidad entonces, Mariana, para los tempos, que debe estar seguramente acompañada de una sensibilidad, no tiene por qué ir de la mano de tu sensibilidad a las implicaciones lógicas o a las implicaciones lingüísticas o semánticas. En algunos, hay algunas personas que tienen la suerte de que tienen mucho de todo, y encima tienen plata y son lindos, y otros que ligamos poquitito de todo, y nos la tenemos que rebuscar con lo que naturaleza nos dio y lo que cultura nos permitió acceder, ¿no? Pero en todo caso es cada vez más claro que hay diferencias y que esas diferencias hasta pueden ser genéticas. Y que no es, y que en todo caso sí existe la posibilidad de hacer una mensura de tipo general, pero que en general, si ustedes ven un test como el Bechler, ¿qué mide un Bechler? ¿Han visto ya el Bechler? Mide 11 escalas y cada una de las escalas en realidad está viendo tu capacidad de resolver vocabulario, información, dígitos al derecho, dígitos al revés, recuperación, ¿no? Armado de figuras, armado de secuencias de aventuras o de historietas, etc. Están midiendo competencias intelectuales distintas o sensibilidades distintas en todo caso. Entonces, como pareciera que somos la confluencia de estas sensibilidades funcionando diacrónicamente y más o menos como un todo, la equipotencialidad como tal es algo que está en entredicho, que es difícil ya de aceptarla. Por lo tanto, una alternativa frente a eso es decir, bueno, hagamos una cosa, si la escala de temores de esta persona va qué sé yo, supongamos que le tiene miedo a los bichitos, entonces vos escalás los bichitos, cuando los ve vivos, de tal tipo de bichitos, cerca en la pared, un puntito en la pared, entonces empezás por el puntito en la pared. Supongamos, ¿cuánto tiempo tarda esa persona en inhibir el temor a un puntito en la pared que no era una arañita? Era solo un puntito en la pared. Y usás el tiempo para transitar los primeros escalones de la escala que confeccionaste como indicador de cómo le va a ir después. Eso es bastante más razonable, porque está hablando más de la persona integralmente frente a la situación, que de repente ver una instancia que ni siquiera está aludiendo a la misma sensibilidad mental. ¿Está? Finalmente, en el punto 4, ahora las cosas han
evolucionado de una manera fenomenal, lo pueden salir a buscar, porque también está en internet, es ¿qué técnica de desensibilización sistemática vamos a utilizar? Digamos, hasta los años 70, uno decidía si quería hacer una desensibilización sistemática, real o imaginaria. ¿No? Finalmente, el temor a los gatos se podría trabajar teniendo gatos reales, me refiero. Es algo trabajable. El temor a volar, y ya es más complicado. ¿Cómo hacemos la desensibilización mientras juntos, terapeuta y paciente, estamos de viaje en avión? Es ya bastante más complicado, ¿no? Por supuesto que la desensibilización sistemática real siempre es mucho más eficiente que cualquiera de las imaginarias. ¿Sí? Alguien está chateando algo. Claro. Mariana dice, ahora se puede hacer con un dispositivo de realidad virtual. Claro, claro. Porque finalmente uno puede decir, piensen todos nuestros pilotos de aerolíneas periódicamente, yo no recuerdo si es una vez al año, o debe depender también si son de nacional o de internacional, o una vez cada 6 meses, pero en un tiempo relativamente breve, tienen que pasar por los simuladores. Y en los simuladores se les queman los motores, se le prende fuego una cosita de la oficina, se le desestabilizó el tren de aterrizaje, bueno, en fin, pasan innumerable cantidad de cosas que le hacen para evaluar la forma en que esta persona toma decisiones en situaciones críticas. Y de esa manera bien sostienen su competencia o bien progresan en la carrera. Claro, o sea, pongo este ejemplo para decir, los simuladores son lo suficientemente buenos, son buenos de verdad. O sea, la persona está manejando en un simulador realmente como si manejase un avión. De hecho, piensen que ahora hay unos simuladores en la Argentina, creo que están en Ezeiza, pero hasta hace no mucho tiempo atrás, los pilotos tenían que ir a Miami a hacer sus exámenes con sus profesores o con las personas que los iban a examinar, porque no había simuladores acá. Entonces, bueno, esto es importante. Ahora contamos con una tecnología en donde se puede trabajar con realidad virtual. Y de hecho, si ustedes googlean un poco, hay seguro al menos un grupo dirigido por un investigador de CONICET que está trabajando en simulaciones y demás con realidad virtual, en psicoterapias con realidad virtual. Porque esto, digamos, uno cuando se mete en este mundo de la realidad virtual, el límite es mucho más extenso, es mucho más amplio que utilizarlo exclusivamente para desensibilización sistemática. Se puede utilizar para muchas otras cosas. En realidad, piensen que se pueden aprender y reaprender rutinas de funcionamiento vital. Quizás lo veamos, no, seguramente lo vamos a ver en cognitiva, así que les puedo comentar como al pasar para los que no están cursando en este momento. Los programas de rehabilitación psicosocial para enfermedades mentales graves, estamos hablando de psicosis, son las técnicas más eficientes que existen en el ámbito de la psicoterapia. Son técnicas de aprendizaje de guiones que permiten que una persona que hoy por hoy se encuentra impedida de el más mínimo funcionamiento adaptativo, en un tiempo esté con posibilidades de ir a un café, pedir
un café, pedir una naranja o lo que sea, una media luna, ver un partido, pagar y volverse a su casa sin meterse en líos. O atender un kiosco sin tener mayores dificultades. O recuperar la capacidad de la lectura de un periódico. A ver, hay un chat. Claro, hay prácticos ya también. Sí, cognitiva, nos pisamos solos nosotros. Bueno, en todo caso, hay un mundo nuevo. Voy a ver si les puedo googlear para la próxima un par de direcciones, porque inclusive están en la Argentina, para que ustedes chusmen. Incluso hay un casi compañero de ustedes, hay un chico que está haciendo su tesis de grado. Él me vino a consultar, él tenía una especial, no me acuerdo si era un chico que ya era de informática y además estaba terminando la carrera de psicología, pero el pibe se enganchó y pudimos derivarlo con este profesor de CONICET, y sé que está siendo dirigido, codirigido por él, su tesis de grado. Así que, bueno, nos vemos la próxima y trato de ver si puedo conseguir alguna de estas paginitas para partir desde ahí, y ya falta poquito para terminar. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hasta el martes entonces. Gracias.